Me da mucho gusto recibir en la línea, como todos los jueves, a Vinicio Limón Rivera. Él es el secretario general de la CTM, la Central de Trabajadores de México, en el estado de Morelos. La charla con Vinicio Limón. Qué gusto saludarte, Vinicio. Adelante, por favor. Marco, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues el día de hoy pretendo comentarles algún tema muy interesante, que esto se basa indudablemente en la reflexión en lo que está ocurriendo con el tema de los libros de texto y hacia dónde se quiere encaminar el país. Es interesante esta reflexión porque, bueno, tenemos que ver el escenario mundial, tenemos que ver el escenario global, qué ha ocurrido con todos los países que han llegado a ese punto a donde nos quieren llevar actualmente con los libros de texto las nuevas generaciones. Mira, China es un país totalmente comunista que actualmente se maneja bajo una economía de mercado, que finalmente la economía de mercado está basada en el capitalismo. Corea del Norte con un comunismo recalcitrante, en donde, bueno, pues, la tiranía de los Kim Il-sung es totalmente a todas luces vista. Y bueno, otro país comunista que hay en el mundo es Cuba. Laos también es un país comunista, pero que él actualmente ya está manejándose bajo una economía de mercado. Vietnam es otro de los países comunistas que está manejado también bajo economía de mercado. Y bueno, en América tenemos a Venezuela como un país socialista, Ecuador como un país socialista y Bolivia como un país socialista también. Y bueno, pues, ¿qué es este tema? En una reducción muy práctica, el socialismo es en los países comunistas y socialistas se perciben porque se hace una alta burocratización del Estado, la pérdida de libertades, falta de incentivos para la producción, y además el Estado se apropia de los medios de producción y la explotación del Estado sobre los individuos. Eso está basado en el marxismo-leninismo, Mao Zedong, Ho Chi Minh y Kim Il-sung, que son los que han liderado a estos países comunistas y socialistas. Pero quisiera también darte algunos datos. Mira, en Cuba el 72% de los cubanos están en extrema pobreza. En Venezuela el 75% están totalmente en pobreza extrema y es la segunda economía más miserable del planeta. En Bolivia los pobres es del 47%, en Ecuador el 37%, y en México tenemos el 37%, el 37.7% de pobres, que llega aproximadamente a 47 millones de pobres en el país. Y bueno, México guarda la posición 114 de los 157 países en el mundo. Con tantos ocupábamos el lugar número 91 antes de empezar este sexenio. Y bueno, en Corea del Norte la pobreza está en un 40%, y para que veamos cuál es la diferencia de un país capitalista, Corea del Sur tiene el 14.4%, o sea, el extremo de Corea del Norte está en un 40%, en Corea del Sur está en el 14.4%, y ellos en 1953 empezaron toda una estrategia después de la guerra que tuvieron con Japón, empezaron toda una estrategia de desarrollo industrial. En Vietnam, que es comunista, pero tiene una economía de mercado libre, el 4.4% solamente tiene de pobreza actualmente. En Laos sí está muy alta la pobreza, que es cerca del 40%. Y bueno, China increíblemente, que tiene más de 1.600, 1.700 millones de chinos, tiene el 0.6% de pobreza. Y bueno, veamos qué es lo que ha ocurrido. El capitalismo habla de la propiedad privada, del libre mercado en los medios de producción, de los derechos individuales, de la libertad de empresa, de la igualdad de condiciones. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en México? En México siempre ha habido
una economía mixta o una economía de péndulo, cuando históricamente ha gobernado la izquierda o ha gobernado la derecha. Y bueno, en los mismos gobiernos priistas en su momento había gobiernos que eran muy de derecha o muy de izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que ha venido finalmente a equilibrar en el mundo las economías? Que es una socialdemocracia que tenga mezclado el capitalismo y que sea una economía de libre mercado, que eso es lo que tendría que estar ocurriendo en México, que es lo que ha ocurrido en los países más desarrollados del mundo. Y cuando hablamos de la socialdemocracia, es que estamos hablando de todas las libertades que hay y sobre todo para incentivar la producción, la economía, el capital privado, pero con condiciones totalmente diferentes de salarios, de prestaciones y de repartición de la riqueza, que eso es lo que ocurre en los países del primer mundo. Entonces, si este gobierno sigue como va y se empeña en el tema de los libros de texto que quieren imponer a como dé lugar, el país inevitablemente va a una caída histórica. ¿Por qué? Porque el socialismo y el comunismo ya estuvo demostrado con la caída de la Unión Soviética, de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, que finalmente se concentró el poder solamente en Rusia ante una burocracia y que se convirtió en una plutocracia tiránica que explotaba a todo el socialismo de la Unión Soviética, de las 15 repúblicas, y esto mismo cuando vino la perestroika y el glasnost, finalmente se disolvió. Es decir, estos países en América Latina, que estamos hablando de Venezuela, Ecuador, Bolivia y particularmente el caso de México, se quiere vivir una regresión histórica donde ya se demostró que el marxismo y el leninismo y todo el concepto comunista y capitalista ya no funciona, no operó en el mundo, pero finalmente es un proceso ideológico trasnochado, absurdo, el del tema de repartir la riqueza y que el Estado sea el que la reparta, porque ahorita lo estamos viendo claramente qué es lo que ocurre en el país. El dinero que están repartiendo a los pobres, a los ninis, a los adultos mayores, etcétera, etcétera, es una repartición de dinero donde el Estado se queda con la mayor parte y se roba la mayor parte. Y seguramente yo pienso que eso es lo que no quieren los mexicanos, que es exactamente lo que está ocurriendo ahorita y lo que va a ocurrir en el futuro es que el gobierno va a empezar a privatizar a todas las empresas, que fue exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela, lo mismo que hizo Fidel Castro en la Revolución Cubana, de privatizar a todas las empresas, a toda la industria, y al final el Estado no fue capaz ni siquiera de poder administrar a las empresas y a la industria, se vinieron en quiebra total, porque hay un momento en que cuando tú quiebras a la industria, ¿de dónde vas a sacar dinero para poder darle dinero al pueblo? Que eso es lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, que todo el recurso que sacaron del Estado para dárselo al pueblo, finalmente a los pobres, acabaron quebrando a esos estados. Creo que el camino de México que se quiere tomar con la 4T es un camino que va directamente a hacer un desastre de país, a destrozarlo, a hacerlo pedazos y hacer una Venezuela y hacer una nueva Cuba. La pobreza solamente se resuelve con trabajo, con inversión, con mejores salarios, con mejores prestaciones, con mejores condiciones de vida. Esa es la reflexión a donde nos llevarían los libros de texto en un futuro no muy lejano y si la 4T sigue gobernando. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde de jueves. Fue Vinicio Limón.